buenas noches, televidentes de Consultorio Jurídico, este programa de opinión que hacemos desde hace 19 años en Telecaribe y que tiene como objeto pues darle opiniones, como su nombre lo indica, e información a nuestros televidentes con personajes de toda la región Caribe. Muy buenas noches, Víctor Julio. Muy buenas noches, Humberto. Muy buenas noches, televidentes. Estamos viviendo una jornada electoral muy importante para el país. Vienen elecciones de gobernadores, de alcalde, y para ello ese es el programa de hoy. Hemos invitado a la doctora Mayet Martínez Cantillo, quien aspira a la gobernación del Magdalena. Doctora Martínez, bienvenida a Consultorio Jurídico. Muy buenas noches, Víctor Julio. También saludo muy especial a Humberto y a mi compañero invitado, doctor Edmundo. También saludo de una manera muy cariñosa a toda la teleaudiencia de este importante programa. También hemos invitado al doctor Raimundo Marenco, quien aspira a la gobernación del Atlántico, un importante líder con amplia experiencia en la función pública. Doctor Marenco, bienvenido a Consultorio Jurídico. Muy buenas noches, Víctor, a Humberto y a la doctora Mayat, pues igualmente a todos a los televidentes, y muchas gracias por la invitación. Doctora Martínez, ¿qué propone usted para mejorar la vida de los magdalenenses? Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, yo creo que lo primero, indiscutiblemente, es que haya articulación entre las diferentes instituciones o entidades que hacen parte del sistema. La policía, el ejército, pero además también otras instituciones que hacen parte. La verdad es que el Magdalena es un territorio disperso, es un territorio bastante grande, y yo creo que el pie de fuerza que tiene el Magdalena es insuficiente. Así que indiscutiblemente tenemos que articular con el gobierno nacional, tenemos que lograr el concurso del gobierno nacional que haga parte decidida de las políticas en seguridad. Y bueno, y ese es un tema de verdad que requiere atención con urgencia, porque si hay algo que le preocupa en estos momentos a los magdalenenses es precisamente la inseguridad. Yo que estoy recorriendo los barrios de Santa Marta, por colocar un ejemplo, y he tenido que presenciar a veces hasta atracos en barrios populares, en barrios céntricos. Entonces, de verdad que sí, hay que revisar con urgencia la política de seguridad del departamento. Doctor Marenco, el Departamento del Atlántico ha sido reconocido nacionalmente como un ejemplo a seguir. ¿Cuáles son sus propuestas para mantener este liderazgo de este departamento? Bueno, yo quiero precisar algo. Quizás dentro de un modelo expansionista, publicitario, nosotros podríamos creer que en realidad el Departamento del Atlántico es un ejemplo a nivel nacional. Sin embargo, cuando uno recorre el departamento en sus áreas agropecuarias, por ejemplo, en las zonas marginales del distrito de Barranquilla, uno encuentra una realidad completamente distinta. El departamento del Atlántico es un departamento que tiene 2.600.000 habitantes, y 1.100.000 habitantes viven en condiciones de pobreza, y 280.000 personas viven en condiciones de miseria, básicamente ubicadas esta población en condiciones de miseria en el sur del departamento del Atlántico, en donde se vive un drama, una tragedia social. Y de hecho nosotros, teniendo un vínculo ideológico, político y programático estrecho con el gobierno nacional, creo que vamos a avanzar bastante en la recuperación de ese tejido social, en la recuperación de la productividad del campo, y sobre todo estar en consonancia con todos los logros que ha obtenido hasta la presente fecha el presidente de la República en cuanto, por ejemplo, a los acuerdos de paz en su primer punto sobre la reforma agraria, igualmente el campesino como sujeto de derechos en una reforma constitucional, la jurisdicción agraria que será vital para el desarrollo del Departamento del Atlántico, y por supuesto que también el convenio de Escazú. Entonces, todas esas herramientas jurídicas vamos a tratar de desarrollarlas para que verdaderamente se materialice un real
desarrollo del departamento y no un maquillaje como se presenta hoy día. A propósito de seguridad, ¿qué le ofrece usted al Magdalena, a sus habitantes, doctora María Martínez, estimando el riesgo que tiene la población por las bandas delincuenciales que operan en esa región, dada su topografía? Absolutamente que no. Eso es un asunto muy complejo. Por eso decía ahorita que es importante la articulación y el trabajo en equipo. Lo primero que tenemos que decir es que en mi gobierno tendremos mano dura contra el crimen, que no vamos a permitir que esta banda y que la delincuencia en todas sus manifestaciones se apoderen de la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Yo pienso que hay que articular con la policía y el ejército, pero también hay que implementar más tecnología. El departamento, al igual que los municipios, tienen un fondo de seguridad que se alimenta precisamente de contratos que haga el ente territorial. Yo pienso que ahí hay una oportunidad de fortalecer, de entregarle herramientas a la Policía Nacional y al Ejército también, para que con estas herramientas se pueda combatir de manera contundente esta situación que hoy vive el departamento del Magdalena. Doctor Marenco, no hay que dejar pasar desapercibido que la violencia es uno de los factores, de los problemas que aquejan al departamento. Tenemos municipios muy afectados por este flagelo. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para acabar con la violencia en el departamento del Atlántico? Fundamentalmente, creo que de una manera a corto plazo hay que fortalecer a los organismos de inteligencia del Estado y, por supuesto, de dotar de herramientas tecnológicas a estos organismos. Pero, indudablemente, aunado a esas políticas nacionales y a esas iniciativas del gobierno, aquí necesariamente hay que trazar un diálogo con todos los actores en esta materia de seguridad. Donde quiera que se encuentren, hay que dialogar con ellos. Hay que tratar de concertar un entorno de paz. Yo no soy muy adepto a que el crimen haya que reprimirlo como esencia de una política de seguridad. Por supuesto que hay que fortalecer, como lo he dicho, estos organismos del Estado. Hay que mirar a ver si se puede incrementar el pie de fuerza. Eso podría traer una solución, pero una solución, digamos que aparente, porque lo que sucede es que los niveles de corrupción, aunado a la ausencia de inversión social en los sectores menos favorecidos, pues conllevan esencialmente a que estos jóvenes sean arrojados a los brazos de los grupos criminales y de las bandas criminales. Entonces, aquí se exige a mediano y a largo plazo unas políticas que puedan trazar una modificación en el nivel cultural del individuo y, por supuesto, que toda esa inversión social llegue a su verdadero destino. Estamos hablando, por ejemplo, que los índices de pobreza son muy altos, los altos índices, por ejemplo, de pobreza menstrual, de violencia intrafamiliar. Vamos a una pausa comercial, pero antes los invitamos a leer este libro. La novela de la muerte de Cortázar, primera obra del escritor, pintor y médico Fernando Rivillas. Es un libro raro, bello, que conmueve a todos sus lectores. Así lo escribe Juan José Hoyos en una reseña del libro. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho.
En Ceballos y Viveros Abogados somos expertos en lograr tu traslado a Colpensiones. Te asesoramos para prevenir y corregir inconsistencias en tu historia laboral y para reliquidar la pensión si te sientes insatisfecho con el valor asignado. Contacto@ceviabogados.com.co 315-5519-997 Santa Marta y 324-270-8538 Barranquilla. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Regresamos a consultorio jurídico. Doctora Martínez, no es un secreto que los electores de las ciudades capitales de los departamentos son los que eligen a los gobernadores. ¿A usted le parece justo esta manera de elección popular de gobernadores? Sí, de verdad que podría pensarse en revisar ese mecanismo porque evidentemente en el caso del departamento del Magdalena, en lo particular la ciudad de Santa Marta representa alrededor del 38% de la población que elige al departamento del Magdalena. Entonces, claro que la población está concentrada entre Santa Marta y Ciénaga, es decir, que casi que con estas dos ciudades, o la ciudad y el municipio de Ciénaga, se está eligiendo al gobernador del departamento. Entonces, creería que sí, que es un tema bastante importante que habría que revisar, dado a que en el departamento del Magdalena, en el resto de los municipios, hay una brecha enorme, hay injusticias, hay desigualdades que ameritan ser resueltas con urgencia. El departamento tiene históricamente un déficit en materia, por ejemplo, de vías, educación, pero también tengo que decir que hoy cuando visito cada barrio de Santa Marta, me doy cuenta que los problemas son bastante similares. En Santa Marta vemos muchísimas calles sin pavimentar, en Santa Marta vemos colegios sin dotaciones, en Santa Marta la gente también se queja porque no encuentra oportunidad en las citas, en los servicios de salud, pero en Santa Marta sucede algo grave, que es el tema de los servicios públicos. Santa Marta, la gente de todos los estratos sociales, desde los estratos bajos, los medios, hasta los ciudadanos que viven en los edificios de sectores privilegiados de la ciudad, padecen del agua potable. Yo creo que es frecuente ver carrotanques por toda la ciudad, por todos los sectores de la ciudad, tratando de solventar esta problemática histórica que es la falta de agua potable. Pero no solamente tiene problemas en el agua, sino también en el alcantarillado. Realmente es lamentable ver que los turistas que llegan a Santa Marta tienen que colocarse un pañuelo en la cara o tienen que apartar la cara porque los olores son insoportables, porque las aguas negras corren por el centro histórico de la ciudad. Entonces, efectivamente, yo creo que debería ser más proporcional la manera de elegir al gobernador, pero en los problemas tenemos que decir que tanto los municipios como la ciudad de Santa Marta requieren una intervención urgente y requiere de que se le resuelvan estos problemas históricos. Doctora Mayad Martínez, usted fue alcaldesa del municipio de Fundación, un municipio importante del Magdalena, denominado la Esquina del Progreso.
¿Cómo replicaría su gestión en el departamento si es elegida gobernadora del Magdalena? Yo fui alcaldesa de Fundación y realmente administramos con escasos recursos. La mayoría de los municipios son de sexta categoría y todos sabemos que los recursos que administra el municipio son pocos en comparación con los problemas históricos que tiene. Creo que el éxito de mi gestión fue gestionar ante el gobierno nacional muchísimos recursos para hacer obras. En Fundación nosotros pudimos gestionar con el Ministerio de Vivienda más de 36.000 millones de pesos para avanzar en la cobertura de alcantarillado. Y con Coldeportes, que hoy es Ministerio de Deportes, gestionamos recursos para hacer un estadio de fútbol. Fundación se inundaba casi que todo el año ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo recursos para construir unos muros de contención y evitar las inundaciones a causa del río. Y así podría mencionar muchísimas obras que fueron materializadas con recursos del gobierno nacional. Vamos a otra pausa comercial, pero antes los invitamos a que lean este libro. Mitos colombianos del escritor samario José Luis Díaz Granados, poeta, novelista y periodista. Muy joven, a los 22 años, publicó su primer libro de poesía, El Laberinto, y ganó el premio Carabela en Barcelona, España. Fue comentarista bibliográfico del Tiempo. Su novela Las puertas del infierno lo llevó a ser finalista del premio Rómulo Gallegos. Este libro, Mitos colombianos, trae cuentos de diferentes regiones del país. El escorpión de Onís, el cóndor sabio, el doctor Sangre, Siruma, la doncella de ojos verdes, el tigre y el tití. Mitos colombianos de José Luis Díaz Granados. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. En Ceballos y Viveros Abogados somos expertos en lograr tu traslado a Colpensiones. Te asesoramos para prevenir y corregir inconsistencias en tu historia laboral y para reliquidar la pensión si te sientes insatisfecho con el valor asignado. Contacto @seviabogados.com.co 315-5519-997 Santa Marta y 324-270-8538 Barranquilla. Proteja tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Regresamos a consultorio jurídico. Doctor Marenco, cuando un candidato plantea una propuesta de lucha frontal contra la violencia y el hambre, parece que se estuviera olvidando el sector productivo. No, de hecho, nosotros encontramos que un pilar fundamental del desarrollo social es precisamente la protección al sector empresarial, al sector productivo.
En el departamento del Atlántico, ahí no se puede desconocer que existen 76.000 empresas que generan aproximadamente unos 375.000 empleos directos. Entonces, el hecho de que uno propenda por una recuperación de un tejido social y atienda una necesidad fundamental como lo es el hambre que se suscita en toda la extensión territorial del Departamento del Atlántico, precisamente está procurando por el fortalecimiento de los sectores productivos, pero el sector productivo empresarial e industrial como el comercial, pues no podemos observarlo como los únicos enfoques generadores de empleo en nuestras actividades. Antes, por el contrario, si nosotros fortalecemos y hacemos material ese reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, pues estamos adelantando una serie de procesos productivos, porque es que no podemos entender que el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos es simplemente un ideario constitucional. Pero, ¿qué es lo fundamental en ese aspecto, doctor Marengo? Hay 5 aspectos fundamentales en cuanto a esos derechos, y está el derecho al acceso a la tierra, el derecho a las herramientas, el derecho a las semillas, el derecho al crédito, pero fundamentalmente el derecho a que sea el campesinado al que le coloque precio a su producto. Entonces, nosotros que estamos proponiendo dentro de esta lucha frontal contra el hambre, pues precisamente la asociatividad de los sectores rurales y campesinos en las organizaciones comunales, en las organizaciones campesinas. Por ejemplo, también promoveremos el cooperativismo. Eso prácticamente lo que hace es producir empleo y generar desarrollo, pero incuestionablemente nosotros nos encontramos ante una realidad en donde hay un drama social en el departamento del Atlántico, en donde el desarrollo agropecuario prácticamente es nulo, en donde hay unos componentes medioambientales dramáticos. Por ejemplo, en el embalse del Guájaro se desarrollan solamente algunas actividades muy particulares en materia de camaroneras y en materia del cultivo de tilapia, pero estos cuerpos de agua no benefician en su esencia al ser humano como tal, al tejido social, porque incluso la capacidad de pesca ahí es prácticamente nula. A nuestros invitados les agradecemos hoy su presencia en Consultorio Jurídico. Vamos a continuar entrevistando a candidatos a diferentes instancias en este programa, el Consultorio Jurídico. Gracias a nuestros invitados por haber aceptado participar en Consultorio Jurídico. Gracias, doctora Martínez. Muchas gracias a usted, Víctor, Julio, a Humberto y a todo el equipo de este programa. Espero vernos pronto. Gracias, doctor Marengo. Muy amable a ustedes por esta oportunidad, y pues un fuerte abrazo y toda mi gratitud, y un saludo especial a todas las personas que nos han visto y nos han escuchado. Muy amable. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.